privilegio que el Señor nos da de poder ser mensajeros de su palabra. Vamos a buscar, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo número 9. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Israel Osvaldo, el pastor de esta congregación, todo el cuerpo oficial y a cada uno de los hermanos presentes, ¿verdad? Gloria a Dios. Si usted lo tiene, se pone sobre sus pies. Vamos a leer las palabras del Señor y a la manera que está escrita dice: para la gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús y bajo la potente operación de su Espíritu, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Amén. Gracias a Dios por este gran privilegio, Señor amado, de hablar tu palabra, Cristo de la gloria. Ahora, Señor, envía a los Padres Celestiales esa presencia de tu Santo Espíritu, Señor, y que cada uno, Padre, los que estamos en esta hora, en este lugar, Señor, podamos ser edificados, oh Dios, a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, venga dando respuesta, Padre, a las peticiones, oh Dios, que esta congregación tiene delante de usted, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, use mi vida para la gloria de su santo nombre. Amén, Señor, y amén, Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Bueno, quisiera hablar en esta noche de dos aspectos de la salvación, porque estamos, según pues he indicado, ¿verdad?, bajo el lema: hoy ha venido la salvación a esta casa. Gloria a Jesús. Pero quisiera hablar primeramente del aspecto de cómo se muestra la salvación en la vida de los hombres. Aleluya. Porque hablar de salvación, pues, hoy se ha vuelto bien fácil, bien práctico. Aleluya. Hablar de salvación hoy en día, algunos prácticamente la han reducido a una oración de fe, a una oración en la cual muchas veces no hay sinceridad, no hay un deseo genuino en la vida de los hombres para poder expresar aquello, aleluya, sino que algunos se han volcado a las calles para poder evangelizar
llega a la casa de este hombre. Existen murmuraciones a causa de la visita del Señor a un hombre que era jefe de los publicanos, prácticamente un vendepatria para los israelitas. Aleluya. Es que los publicanos, como todos lo sabemos, eran gente que cobraban o recaudaban los impuestos. Aleluya. Y claro, era lógico que para aquel pueblo, para aquella gente que seguía al Señor, aquello era como algo incomprensible, aquello era como algo en lo cual ellos consideraban que como que Jesús se había, quizá, digámoslo de esta manera, equivocado, se había confundido, y cómo era posible que estuviera en la casa de este hombre. Pero el Señor tenía sus planes, el Señor tenía sus propósitos, el Señor sabía por qué estaba en la casa de este hombre. Y pienso yo que el Señor empezó a hablar de las palabras, empezó a hablar del reino de los cielos, empezó a hablar de los propósitos de Dios para la vida de los hombres, ahí en la casa de Zaqueo. Porque el Señor no llegaba a las casas solamente a comer, ¿verdad?, como algunos hermanos lo hacemos. El Señor a todas las casas que llegaba, Él siempre hablaba la palabra, Él siempre hablaba del reino, Él siempre hablaba de los propósitos del Padre Celestial. Cuando Zaqueo oye la palabra del Señor, y aquí es donde se muestra cuando la salvación ha llegado a la vida de los hombres. Cuando Zaqueo oye la palabra del labio del Maestro, dice la Biblia que él se paró, dice la palabra del Señor, inmediatamente después de haber oído la palabra que el Señor había disertado en su casa. Él se paró, impulsado por el Espíritu de Dios. Nadie se lo pidió, sino que él se paró, dice la Biblia, y dijo: he aquí, en la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver mucho más de lo que yo les he quitado. Entonces, comúnmente, oiga bien, los ricos comúnmente se creen, o por lo menos se tiene la idea, que son ávaros, que son ambiciosos, que aman el dinero, y quizás así lo es. Los publicanos tenían la costumbre de pedir más impuestos de lo establecido por el reino de Roma o por el imperio romano. Aleluya. Y este hombre se había enriquecido de una manera ilícita, y el Espíritu de Dios se lo hace sentir. El Espíritu de Dios redarguye su vida, y este hombre siente la necesidad, oiga bien, de despojarse de todo aquello que ha amontonado ilícitamente. Este hombre nace de nuevo, pierde el amor al dinero, ya no le importa el dinero, ya no piensa egoístamente, sino que ahora piensa en sus semejantes. Y esa es una muestra que la salvación ha llegado a su vida. Porque no puede haber salvación sin arrepentimiento, porque no puede haber salvación sin frutos dignos de arrepentimiento. Porque no podemos, reducir el hecho de que dice: usted es salvo, ya hizo la oración, ya levantó la mano. No. La Biblia dice que nosotros debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Y este hombre nos estaba dando, apenas había comenzado a conocer al Maestro, apenas había oído de sus labios la palabra del Señor, la predicación del reino, y ya estaba dando frutos dignos de arrepentimiento. O sea, de que cuando alguien viene a los pies del Maestro, cuando alguien abre su corazón, cuando alguien abre su vida al Señor, cuando alguien invita a Cristo a su vida, a su casa, a su familia, casi inmediatamente deben verse
hace la declaración de la cual es lema en esta noche, este día de oración. Cuando el Señor ve el arrepentimiento de Zaqueo, cuando ve las muestras y las manifestaciones claras de que ya no le importa el dinero, que ya no es un hombre egoísta, que ya no es un hombre ambicioso, que ya no es un hombre avaro, que ya no es un hombre codicioso, sino que reconoce que ha fallado. Entonces tú dices, hoy ha venido la salvación a esta casa. Pero no antes. Si usted se fija, no lo hizo antes. Porque todos aquellos, oiga bien, que han abrazado la palabra del Señor, y todos aquellos, oiga bien, que creen que el Señor les ha salvado, tienen que dar muestra de esa salvación en su vida. Entonces cuando Cristo ve que este hombre, oiga bien, hace esta declaración voluntariamente, que se está despojando de sus bienes, que está perdiendo el amor al dinero, entonces él también se para, o sentado, si no lo especifica la Biblia, pero el Señor dice, oigan, ahora ha venido la salvación a esta casa. Entonces las muestras de la salvación siempre vendrán acompañadas de arrepentimiento, siempre vendrán acompañadas con frutos dignos de arrepentimiento. Si este hombre no hubiera hecho esta declaración, el Señor tampoco hubiera declarado que él era salvo. Sí, este hombre, cuando hizo esa declaración, entonces el Señor confirmó, oiga bien, que él todo lo sabe, él confirma con sus labios que este hombre ahora es salvo. Entonces nosotros podemos hablar a veces así, quizás de una manera superficial de la salvación. Hay una congregación en nuestro país muy grande, con muchas misiones e iglesias, que ahora han hecho de esto algo tan sencillo. Pero el apóstol Pablo a los Timoteos dice que el Señor, dice que el Señor conoce a los suyos y que tienen este sello, aparte de la iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces la salvación no es algo superficial. La salvación tiene que ir acompañada con frutos dignos de arrepentimiento. Entonces esta noche, ahora voy a ir rapidito al segundo aspecto de la salvación, y son los beneficios que la salvación trae a la vida de los hombres, o cuando la palabra del Señor llega a la vida de los hombres. Busquen ahí rápidamente en el libro segundo del profeta Samuel, capítulo 6, versículos 11 y 12. Y mientras yo estoy acá, usted siga ahí, léalo. Ahí encontramos que dice la Biblia, claro, algunos versículos antes, se está relatando el hecho que David trae el arca del pacto hacia Jerusalén, ya que había sido, oiga, robada por los filisteos, pero el poder y la gloria de Dios había hecho que el Dios de los filisteos cayera prácticamente de rodillas ante la presencia del Señor. Y habían venido muchas maldiciones y enfermedades sobre las ciudades filisteas a donde llevaban el arca. Entonces David está trayendo el arca a Jerusalén. Y ahí dice la Biblia que sucede algo que él no esperaba. Mientras venía, parece ser que el arca, porque los bueyes como que saciaban, y parece ser que el arca se iba a caer, y un hombre llamado Usa, de buena fe, quiere tener el arca, y este hombre es herido mortalmente en ese mismo momento, en ese lugar. Entonces David tiene temor, y David dice, no, ya no nos llevaremos el arca, y él se considera indigno de llevarse el arca a su casa, a Jerusalén, porque ese era el plan y el propósito de este hombre. Pero vemos ahí de que David deja depositada, en el versículo 11 creo que está eso, deja depositada el arca de Jehová, el arca del pacto, que contenía las tablas del testimonio, que contenía la vara de Aarón, y contenía los panes de la proposición, aleluya. Dice que él lo deja depositado en la casa de un hombre llamado Obed-Edom, que posiblemente no era ni israelita. Y dice que este hombre de buena gana recibe el arca del pacto en su casa. Y inmediatamente
Y David va y se lleva el arca para Jerusalén. Entonces, si hablamos de los beneficios de la salvación, hablaremos de tantas cosas como prosperidad material, como prosperidad espiritual, como que todas las cosas en la casa tendrán que mejorar, porque cuando la presencia del Señor llega a la vida de un hombre, hay transformación, hay liberación, hay sanidad, hay milagros, hay algo sobrenatural, hay algo especial, aleluya. Y Obed-Edom experimentó aquello, su casa, su familia, sus bienes, sus cosechas, sus animales, todo lo que él tenía era prosperado, porque había abierto su corazón y su casa. Oiga bien, había abierto su corazón y su casa para poder tener en ella el arca del pacto de Jehová. Ahora nosotros ya no hablamos de un arca del pacto, porque ese era el pacto antiguo. Ahora nosotros hablamos de Jesús de Nazaret. Ahora nosotros hablamos del Maestro. Ahora nosotros hablamos del Verbo divino. Ahora nosotros hablamos del Señor, el Maestro, el que obró la salvación a la vida del ser humano. Aleluya. Y por lo tanto todos aquellos que reciban a Cristo en sus vidas serán prosperados. Todos aquellos que reciban al Señor en su vida serán transformados, serán liberados, serán bendecidos. Él, su casa, su familia, sus negocios, todo lo que haga prosperará, dice la Biblia. Así que en esta noche, qué bueno es que cada uno de nosotros hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, porque la salvación llega a nuestras vidas, porque la salvación llega a nuestras casas, porque la salvación está tan cerca de nuestra familia que pronto serán alcanzados por la gracia y la misericordia del Señor. Así que esta semana es una muy buena semana para clamar por esos hijos rebeldes. Esta semana es una muy buena semana para interceder por esa familia que todavía no tiene a Cristo. Esta semana es una muy buena semana para poder esperar en Dios el milagro de la salvación para tu casa, para tu familia. Yo voy a finalizar en esta noche recordándoles que la salvación trae consigo manifestaciones claras de arrepentimiento y beneficios también tangibles que se notan, que se ven, que están a la vista. Oiga bien, que no necesitamos buscarlos con lupa, porque todo aquel en el cual Cristo llega a hacer la obra en su vida y es transformado. Y Zaqueo es una muestra clara del poder transformador de Dios en la vida de los hombres. Zaqueo es una muestra clara de lo que el Espíritu de Dios puede hacer en la vida del ser humano. No importa si sean borrachos, pandilleros, homosexuales, lesbianas, prostitutas, algo le hizo saber a este hombre que debía dar el dinero, que no era de él, que debía dar el dinero, que lo había ganado ilícitamente, y él lo hizo. Y el Espíritu de Dios le confirmó que no lo iba a necesitar más. Porque cuando Dios llega a tu vida, Él, oiga bien, Él llega todo en tu vida. Ya no se siente tanto el amor al dinero ni tantas cosas, sino que Él es todo en nosotros. Oramos a Dios en esta noche. De Dios y Padre en esta Señoría, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor. Te damos alabanza, Dios, adoración, Dios mío. Gracias, Padre Celestial, por esta congregación, Señor. Bendice Dios al pastor, Señor, a su familia, al cuerpo oficial, Padre Celestial, y a cada uno de los hermanos, oh Dios, involucrados, Padre, en esta semana, Rey de Gloria, y el día, Dios, deseado o planificado, Señor, en el cual vendrán esas vidas a este local, a oír tu palabra, Señor, que tu espíritu de vergüenza les convenza del pecado de los eternos, y ellos puedan rendirse a ti, Señor, y a la postre dar muestras claras, Señor, de la salvación que has obrado en sus vidas. Y a la postre, Dios mío, que pueda notarse en ellos, Señor, todo cuanto tú das, Señor amado, a aquellos que te aman, Señor.